Hola, el día de hoy vamos a iniciar con este canal en donde nos enfocaremos principalmente en el estudio de la hematología, comenzando con una serie de videos en donde estudiaremos a la citometría de flujo, la cual es una técnica muy importante dentro de la hematología. Iniciando con este primer video en donde abordaremos a grandes rasgos qué es la citometría de flujo. Yo soy Mr. Leuquimia, comenzamos. La citometría de flujo es una disciplina que se enfoca en el análisis multiparamétricos de elementos celulares, tanto morfológicos como moleculares, y se basa en hacer pasar una suspensión de células de forma alineada y una por enfrente de un láser para clasificarlas a través de propiedades como la dispersión de la luz o de la fluorescencia emitida. Un citómetro de flujo está compuesto principalmente por tres sistemas: el sistema de fluidos, el sistema óptico y el sistema electrónico. El sistema de fluidos es el sistema que se encarga de transportar y alinear a las células dentro de la cámara de flujo a través de un mecanismo que se conoce como enfoque hidrodinámico y que consiste en la inyección de la muestra en el centro de una corriente, conocido también como fluido envolvente. El sistema óptico se compone básicamente de la óptica de excitación y consiste en una fuente de luz que va a iluminar a las células teñidas como a las no teñidas. Además, se encarga de la detección de la desviación de la luz o de las fluorescencias, de tal forma que va a ser capaz de detectar a la luz que se dispersa de forma lateral y que nos va a dar la complejidad relativa de las células. Y también detecta a la luz que se dispersa de forma frontal y que nos va a dar el tamaño relativo de las células. Ahora, todo esto son señales luminosas, por decirlo de alguna forma, generadas por el láser al incidir en las células. Sin embargo, todo esto debe de traducirse a señales electrónicas por medio del sistema electrónico, el cual va a transferir estas señales a una computadora y les representa en forma de gráficos con ayuda de un programa computacional. También el análisis puede enriquecerse a través del uso de anticuerpos fluorocromados que van dirigidos contra moléculas presentes en la membrana o en el citoplasma de las células, de tal forma que si la molécula está presente, el anticuerpo se va a pegar y al pasar frente al láser va a emitir una fluorescencia. En citometría de flujo tenemos dos gráficos principales. El primero es el histograma. En este tipo de gráficos solo se va a poder evaluar un parámetro en donde la población positiva a este parámetro está representado por el pico más alejado al origen y la población negativa a este parámetro está representado por el pico más cercano al origen. El otro gráfico es llamado gráfico de puntos y en este podemos evaluar dos parámetros, en donde las poblaciones positivas son las más alejadas del origen y una tercera población que se va a situar en este lugar y que va a ser una población llamada como una población doble positiva. Por último, estudiaremos el siguiente gráfico de puntos de una muestra de sangre, en donde en el eje de las X se evalúa el tamaño relativo o dispersión frontal y en el eje de las Y se evalúa la complejidad relativa o dispersión lateral. Comenzamos con la primera población, la cual se encuentra más cercana a los orígenes del tamaño y de la complejidad. Es decir, que es una población de tamaño pequeño y de poca complejidad. Esto pueden ser residuos de células o también eritrocitos. En segundo lugar, y desplazado un poco más a la derecha sobre el eje del tamaño, es decir, es una población un poco más grande que los eritrocitos, pero de una complejidad similar, encontraremos a los linfocitos. También vamos a encontrar a una población más grande que los linfocitos y por consecuencia desplazados más a la derecha sobre el eje del tamaño. Pero esta población es más compleja que los linfocitos y por este motivo está más desplazada hacia arriba, es decir, sobre el eje de la complejidad relativa. Estas células son los monocitos. Y por último, vamos a encontrar a una población aún más compleja y desplazada más hacia arriba sobre el eje de la complejidad. Esta población son los granulocitos. Bueno, pues esto ha sido todo.